buenos días, amables amigos y amigas televidentes de Conexión Global RD. Hoy estamos en un Conexión Global RD, como todos los anteriores, para aprender. Como Manuel Escalante muy bien siempre lo dice, estamos para aprender juntos de los problemas nacionales y los problemas internacionales, esta realidad que cada día es muy importante que nosotros la comprendamos para saber más o menos hacia dónde nos dirigimos. Yo soy Víctor Tineo y paso de inmediato con Manuel Escalante. Adelante, Manuel. Buenos días, querido televidente. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este sábado especial en el que abordaremos un tema de carácter internacional con la visión global que tenemos en Conexión Global. Como ustedes saben, soy Manuel Escalante, les decía, me acompaña Víctor Tineo. Tenemos Conexión Global RD en YouTube, asimismo colgado, y les sugerimos que si quiere escuchar otros temas que hemos estado tratando, que ya están colgados en YouTube, pues se dirija, se suscriba, le dé a la campanita y nos acompañe en la comunidad de Conexión Global RD. Igual, si quiere comunicarse con Manuel Escalante a través de Twitter, así mismo se llama mi cuenta, Manuel Escalante, y la de Víctor Tineo 99. Bien, como ustedes saben, por varias décadas, el pueblo de allá de Medio Oriente, específicamente la zona ocupada entre Israel y los palestinos, han dado mucho tema, han generado mucho conflicto. De hecho, han habido varias guerras. Creo que de las pocas guerras que el último siglo ha pasado han sido las de entre Israel y Palestina y hoy esa región. Miles de muertos, millones de desplazados y un conflicto que nunca termina. Cuando no es por una cosa, es por otra. Víctor y yo coordinamos hablar sobre el tema hoy. Y como siempre, para tocar un tema procuramos encontrar especialistas de esos temas. Hoy tenemos con nosotros un hermano y amigo mío personal y de Víctor y parte del staff de Conexión Global RD. Me refiero a Alfredo de la Cruz, que es ingeniero, es abogado, es politólogo, es geopolitólogo y es uno de los dominicanos que más domina el tema del Medio Oriente. Por eso lo tenemos con nosotros. Alfredo, bienvenido a Conexión Global RD. Gracias, Escalante. Saludos, Víctor. Un placer estar de nuevo acá. Gracias siempre, Alfredo. Es un placer enorme tenerte con nosotros. Alfredo, nosotros estamos interesados en que tú nos ayudes a entender un poco más el problema entre Israel y Palestina. Para muchas gentes tiene siglos, pero yo estoy viendo la historia y no tiene siglos, tiene décadas. ¿Qué pasa realmente, aunque siglos atrás hayan ciertos orígenes religiosos? ¿Qué es lo que pasa realmente entre Israel y Palestina? Diríamos el origen del conflicto en este primer bloque. Gracias, Escalante. Saludos a todos y todas el público de la audiencia de Conexión Global. Primero que todo, sí, Conexión Global RD. Primero, quiero felicitar al pueblo palestino y al pueblo de Israel por haber arribado un alto el fuego después de 11 días de intensos enfrentamientos que hizo al mundo temer lo peor. Mira, el conflicto de Israel con los árabes empezó a desarrollarse a principios del siglo XX. Me gusta el esquema que ustedes tienen en el programa de antecedentes, desarrollo, y en este caso tendremos visión presente y recomendaciones que se pueden traer al futuro. Vamos a manejarlo así mismo, queda perfecto. Decía que el conflicto de Israel con los árabes empezó a desarrollarse no como muchos creen, de milenios, no, y tú tienes razón en eso. Ese conflicto empezó a gestarse a principios del siglo pasado, el siglo XX, obedeciendo su conformación a factores diversos, entre lo que podemos señalar decisiones tomadas a lo largo del tiempo por actores internos y externos, en donde han primado sus
distintas visiones, sus aspiraciones encontradas, así como sus enconos acumulados durante estas décadas de guerras y hostilidades que han asignado a cada una de las partes enfrentadas importantes responsabilidades, convirtiendo este conflicto en uno de los más intratados en el mundo, o de la historia, podríamos decir. Sin embargo, para poder contextualizar, debemos de trasladarnos a los antecedentes que dieron origen al conflicto, ya que es un conflicto que tiene ya varias décadas y tan complejo. Escogeremos algunos puntos que consideramos relevantes. Alfredo, escúchame que te interrumpa ahí, pero me gustaría que integre en esta parte de los antecedentes por qué muchas gentes, incluso el movimiento sionista, entiende que Jerusalén le pertenece desde los tiempos y Abraham. Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Sí, más adelante. Esa es la parte religiosa del conflicto. Sí, sí. En el desarrollo vamos a ver la posición de Jerusalén y qué opinan las tres principales religiones abrahámicas o monoteístas respecto, que es una parte del conflicto. Sí. Es el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. Exacto, el Islam, sí. ¿Le parece bien? ¿Le parece que bien? Miren, el acuerdo Sykes-Picot de mayo de 1916 entre el Reino Unido y la Tercera República Francesa para definir las esferas de influencia y control de ambos en Medio Oriente en caso de que el Imperio Otomano fuera derrotado en la Primera Guerra Mundial, como efectivamente ocurrió. Los británicos tomaron el control de toda la costa del mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Si uno se ubica en el mapa, verá cómo se desarrolla la extensión. También Jordania, al sur de Irak, y una pequeña área que incluía los puertos de Haifa y Acre, que en la actualidad es un espacio que está dentro de lo que corresponde a Israel. Esto era para tener acceso al Mediterráneo. Los franceses tomaron el control del sureste de Turquía, el norte de Irak, y Siria y el Líbano. Estas potencias eran libres de decidir las fronteras en sus propias áreas de influencia. Un detalle importante es que al Imperio Ruso le tocaba Estambul, Armenia y los estrechos turcos, pero esto no se materializó con el triunfo de la revolución y con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia y el surgimiento de la figura de Mustafa Kemal el Atatürk, que dirigió la guerra de independencia turca y libró a ese país del control que pretendían las potencias extranjeras cuando finalizara la guerra. Luego a estos acuerdos siguió un hecho importantísimo, que es lo que da origen para muchos al Estado de Israel, es la declaración Balfour en noviembre de 1917. Eso fue lo británico, ¿no? Así es, sí. Que viene a ser, Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Es la manifestación formal y pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de lo que llamaban un hogar judío, un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta del ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur James Balfour, al barón Lionel Walter Rothschild, o Rothschild en español, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña.
para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. Entonces, Alfredo, lo que tú Sí. nos estás diciendo es que fruto de la Primera Guerra Mundial, las potencias se repartieron esa zona del mapa. Así Y que a es. Gran Bretaña le correspondió parte de lo que hoy llamamos Israel. Todo eso surge con el sionismo, la necesidad que tiene, vamos a decir, Israel de constituirse en Estado. Vamos bien hasta ahora. Sí, pero estos son los antecedentes. Desde antes, en plena Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido se repartieron, vamos a decirlo así, el mundo árabe, el Medio Oriente. Francia y Reino Unido. Estaba el Imperio Ruso, pero por la revolución que ocurrió allá, ellos no llegaron a tomar posesión, pero sí surtió los efectos que Reino Unido y Francia querían. Y por eso es que la declaración Balfour, vamos a ver cómo ayuda al surgimiento del Estado de Israel, que es la espinita que estalla el conflicto. Miren, a pesar de que la declaración era el primer apoyo público al sionismo, entendiendo el sionismo como el derecho a establecerse en la tierra de Israel, esa comunicación era muy ambigua en cuanto a si contemplaba un Estado judío. No especificaba los límites de Palestina y más tarde el propio gobierno británico confirmó que tampoco significaba que la totalidad de Palestina estaba destinada a ser el hogar nacional judío. Mientras la declaración tenía como objetivo proporcionar la autodeterminación en Palestina para los judíos de todo el mundo, fíjense qué contradicción, hizo una excepción en la regla de la autodeterminación para los árabes palestinos, que eran parte de la gran mayoría de la población local, algo que en 2017 reconoció el propio gobierno británico. La comunidad cristiana y musulmana de Palestina, o sea, la región, casi el 90% de la población, se opuso firmemente a la declaración. En palabras del filósofo Edward Said, un estadounidense palestino, se percibió que se hacía por una potencia europea sobre un territorio que no era europeo en un plano de desprecio tanto de la presencia y los deseos de la mayoría nativa residente en ese territorio en la forma de una promesa sobre ese mismo territorio a otro grupo extranjero. Por eso es que, fíjate, se va conformando ya toda una oposición. La declaración tuvo... Porque de hecho, Alfredo, antes de esa declaración y de constituir a Israel en Estado, en esa zona habían más palestinos árabes que judíos israelíes. Bueno, desde los tiempos bíblicos, que eso es algo que muchos tratan de ignorar o ocultar, es que en esa zona, habitada mayoritariamente por árabes, claro, vivían cristianos, judíos, musulmanes, y todos vivían en armonía, no había conflicto, no había nada. De la región de Palestina estaba habitada por árabes, musulmanes, no musulmanes, judíos, cristianos, y vivían en armonía a lo largo de los años. Pero algo sí es cierto, según estuve viendo unos datos de investigación, habían unos 600,000 árabes con toda su, vamos a decir, nomenclatura, y unos 300,000 judíos con su nomenclatura. Eran más árabes siempre, hasta ese momento. No, sí, porque esa región es una región del mundo árabe. Estaba el 90% de la población ahí, casi el 90% eran árabes palestinos. Habían cristianos y judíos. Vamos a ver más hacia adelante. Mira, la declaración tuvo un impacto en los judíos religiosos y este es uno de los problemas. Pues algunos comenzaron a ver su venida como una gracia divina, lo que estimuló entonces el sionismo religioso y desalentó el tradicional antisionismo religioso. Es decir, porque hasta ese momento
se vivía y no se decía que, y ni se aspiraba que hubiera, que fuera un territorio árabe o israelí o cristiano, no, vivían todos ahí sin ningún problema y lo que querían era estar tranquilo ahí. ¿Qué pasa? El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 181 o 181. Sigue. Decía, la Asamblea General de Naciones Unidas en el 1947 adoptó la resolución 181, mediante la cual aprobó el plan de división de Palestina, en el que se estipulaba la creación de un Estado árabe y otro judío, a más tardar el 1 de octubre de 1948. Para cuando los líderes judíos declaran la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, cerca de 300,000 palestinos habían huido o habían sido expulsados de sus hogares por las tropas judías, que en un proceso que se conoce como la Nakba, término árabe que significa catástrofe o desastre, y que se utiliza para designar el éxodo palestino. El día de la Nakba es el día en que los palestinos conmemoran el inicio del éxodo, que es el día siguiente al de la creación del Estado de Israel. Esto es el 15 de mayo y es la fecha conmemorativa más importante del calendario palestino. Hasta aquí podemos tomar estos como antecedentes para la ocurrencia del evento que estamos analizando, el conflicto palestino-israelí, que es una derivación de ese conflicto más grande o amplio, más general, que es el conflicto árabe-israelí. Bien, mira, Alfredo, cuando volvamos luego de Excelente. esta pausa comercial, yo quiero que hablemos de las guerras, aunque tú las menciones solamente por fecha, pero del 48 hasta el 80 y algo, hubo por lo menos 3 guerras que yo recuerdo. Vamos a hablar por qué. Y ahí tú pasas al Israel conflicto con Palestina de hoy. Nosotros le pedimos que se queden con Conexión Global RD y con Alfredo de la Cruz, quien nos está dando unos antecedentes interesantísimos para poder entender un poco ese conflicto eterno hasta ahora entre Israel y Palestina, específicamente hoy día por la Franja de Gaza. Cuando Alfredo vuelva va a decir qué es la Franja de Gaza y por qué es tan importante para ambas naciones. Volvemos en breve. Hemos estado hablando con Alfredo de la Cruz sobre el conflicto israelí-palestino de hoy. Por supuesto, yo no puedo entender el presente, ni yo, sin ver los antecedentes históricos. ¿Qué ha estado llevando a estas dos naciones por tantas décadas a no salir de un conflicto eterno? Y Alfredo nos ha estado respondiendo magistralmente las causas originales. Alfredo, del 48 a la fecha, así que de pronto yo recuerde, guerra de 6 días, guerra de 20 días, ¿cuántas guerras y por qué han subsistido entre ambas naciones por la Franja de Gaza? ¿Cómo reaccionan los palestinos al sentirse desplazados de su tierra hasta ese momento? Perfecto, Escalante. Vamos a hablar lo que considero los principales eventos bélicos que ocurrieron entre las partes. Mira, en 1948 ocurre la llamada Guerra Árabe-Israelí de 1948. Eso es luego de que se constituye Estado. Así que David Ben-Gurión lo declara Estado. Así es. Al otro día ellos reaccionan. Sí, nacen en guerra. Ocurre, como decíamos, la llamada Guerra Árabe-Israelí de 1948. Sí. Es un resultado del abandono de las tropas británicas de su antiguo mandato en Palestina.
porque los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria e Irak se adentraron en Palestina para hacer frente a las tropas israelíes. La guerra concluyó con una victoria israelí y el asentamiento definitivo del Estado de Israel. La ocupación de Cisjordania y Jerusalén Oriental por parte de Transjordania y la Franja de Gaza por parte de Egipto. También con la expulsión o huida de más de 700,000 palestinos que pasaron a vivir en campos de refugiados de todo Oriente Medio. El Estado árabe de Palestina, previsto en la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nunca llegó a materializarse. Es bueno para la continuidad del tiempo que las personas escucharon Transjordania, de los estados que atacaron a Israel. Transjordania, luego de la guerra, desapareció, se desintegró en el 1950 y en el 1952 adquirió el nombre de Reino Hachemita de Jordania, que es la actual Jordania que está ahí, tomando en consideración que Transjordania significa de aquel lado del río Jordán. Entonces, Cisjordania, la que está en poder de los palestinos, ¿verdad? Bueno, en poder de Israel, ahí viven los palestinos, es de este lado del río Jordán. ¿Cuántas guerras han habido entre árabes, palestinos más bien, e Israel al día de hoy? Por lo menos yo recuerdo 3. Esas son las más importantes, pero enfrentamiento de que han durado días ha habido muchos. Vamos a citar las principales. Mira, la guerra de 1967, en importancia, que siguió a la del 48, o guerra de los 6 días, ocurrió cuando una coalición árabe formada por Egipto y Siria, que en ese momento formaban una unidad política que se llamaba República Árabe Unida, junto con Jordania e Irak, enfrentó a Israel entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Egipto desplegó sus fuerzas en la frontera con Israel y bloqueó los estrechos de Tirán. Esa es una área muy estratégica en el Golfo. Israel lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea de Egipcia. Jordania atacó las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Sin embargo, al finalizar la guerra, Israel había logrado conquistar la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, con la Ciudad Vieja y los Altos de Golán. Desde el punto de vista... Eso fue en el 67. Sí, la guerra de los 6 días. Desde el punto de vista militar, Israel obtuvo por primera vez profundidad territorial, que le concedía capacidad ofensiva para mantener la artillería árabe lejos de sus ciudades y evitaba así tener que estar realizando ataques preventivos ante cada amenaza, que tenía un alto costo en la opinión pública. El vuelco geoestratégico ponía ahora a las capitales árabes como Amán, Damasco y El Cairo al alcance de cualquier incursión rápida de la Fuerza de Defensa israelí. Con la expansión territorial y su colchón defensivo, Israel demostró a sus vecinos árabes su capacidad militar y sobre todo su voluntad para utilizarla. Pero Israel no hizo eso solo. ¿Tuvo algún apoyo de alguna potencia? Bueno, la historia no lo reconoce así, pero tú sabes que siempre los países, los estados tienen sus aliados, tienen sus fuerzas aliadas. Se menciona mucho la ayuda de Estados Unidos y más que todo de Reino Unido. Mira, en el plano político, esto no fue tan favorable. Si bien lo fue en el militar, en el político no, porque Israel ofreció los territorios conquistados a cambio de una paz duradera, pero esa oferta fue rechazada por los estados árabes. Entonces Israel se convirtió en una potencia ocupante permanente de una población árabe muy hostil, lo que estimuló de alguna manera el nacionalismo palestino, creando nuevas amenazas internas en los territorios ocupados, alejando toda perspectiva para una solución negociada a corto plazo. Después del 67 hay otra guerra de 20 días en el 70 claro. Y algo, ¿no? Esa es la que siguió después de importancia, que es la guerra del Yom Kippur,
de 1973. Ese es un conflicto bélico librado por una coalición de países árabes dirigidos de nuevo por Egipto y Siria contra Israel, con el propósito principal de recuperar el Sinaí y los altos de Golán del poder israelí, que lo habían perdido en la guerra de los 6 días. Esta guerra también tuvo consecuencias de largo alcance. El mundo árabe, que había sido humillado por la derrota en la guerra de los 6 días, se sintió psicológicamente reivindicado por los primeros éxitos en el conflicto. Sin embargo, Israel, a pesar de los impresionantes logros en el campo de batalla, la guerra llevó al conocimiento de que no había garantía para que siempre dominara militarmente a los estados árabes. Esta nueva realidad allanó el camino para el proceso de paz subsiguiente con la devolución del Sinaí a Egipto. Así luego llegamos a los acuerdos de Camp David de 1978. Esa es la última gran guerra. Entonces ahí pasamos a los acuerdos de Camp David de 1978, que fueron patrocinados por la ONU. Los acuerdos de Camp David fueron firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menahem Begin, con la mediación del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Egipto e Israel firmaron la paz, lo que vino a ser el primer reconocimiento pacífico de Israel por parte de un país árabe, pero dejó consecuencias como el rechazo del mundo árabe, incluidos los palestinos, a ese acuerdo, y la fractura del mundo árabe y musulmán que se manifestó en el enfrentamiento entre Irak e Irán en 1980 y el asesinato del presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, en 1981. Así entonces llegaríamos a los acuerdos de Oslo de 1993 entre el gobierno de Israel, dirigido por el primer ministro Yitzhak Rabin, y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Lo de nuestra edad, recordamos que eso eran titulares todos los días sobre la OLP. Bueno, estos acuerdos... Ustedes los más mayorcitos, yo no me acuerdo. Perdón. Estos acuerdos buscaban ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí. Yasser Arafat fue reconocido como representante del pueblo palestino y firmó la declaración de principios con Israel como parte del proceso de paz, en el cual se acordó la retirada de Israel de los territorios ocupados, el derecho del autogobierno de los palestinos. Ok, un momentito. Tú hablas de unos territorios ocupados y parecería que Israel saldría de la zona completa. ¿Tú te refieres a la Franja de Gaza específicamente? Bueno, con este acuerdo, Israel iba a entregar la Franja de Gaza y Cisjordania, que son los terrenos que ocupó en el 67, en la Guerra de los 6 días. ¿Cómo ocupa Israel la Franja de Gaza? ¿Y por qué se considera una ocupación? Bueno, en la Guerra del 67, la Guerra de los 6 días, recuérdate que cuando lo atacan en Jordania y Egipto, Israel repele y conquista la Franja de Gaza, luego conquista el Sinaí y saca a Jordania de Jerusalén Oriental. Y entonces domina la ciudad completa. Mira, realmente ese proceso de Oslo tuvo un punto de inflexión y muchos lo recordarán, que fue el asesinato de Yitzhak Rabin, porque ese acuerdo iba a llevar a la paz progresivamente al devolver los terrenos, las partes ocupadas, y obligaba a una serie de negociaciones. Recuérdate que el asesinato ocurrió por uno de los ultranacionalistas, y el fracaso definitivo de estos acuerdos vino cuando Yasser Arafat y el ministro Ehud Barak, que sustituyó a Yitzhak Rabin, no llegaron a un acuerdo en Camp David en el año 2000. Este acuerdo, no sé, es famosa la foto de Bill Clinton, Yitzhak Rabin y
y Yasir Arafat. Es famosa esa foto de esa época. Entonces, esta propuesta, tal vez la más seria que ha habido de paz hasta ahora. Que no se llevó a cabo. Realmente sí. Ninguno han cumplido con ningún acuerdo de paz. No, lo han puesto en papeles, pero nadie ha cumplido. Sí, exacto. Ahí asesinan a Yitzhak Rabin y el primer ministro que lo sustituye, Ehud Barak, no logran ponerse de acuerdo en Camp David en el 2000. A pesar de que Yasir Arafat rechaza el acuerdo, si bien Ehud Barak no hizo ninguna otra oferta formal por escrito a Arafat, la verdad es que los palestinos no fueron capaces de presentar una contrapropuesta propia, específica y contundente. Por eso es que muchos dicen que se dejó perder un momento tremendo, como nunca más se volvió a presentar, porque las condiciones estaban dadas para lograr la paz. Entonces, ahí pasamos al año 2006, con la victoria de Hamas en las elecciones parlamentarias del año 2006 y la toma del poder de la Franja de Gaza en junio del 2007. El territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina se ha dividido entre Fatah, también llamado Al-Fatah, Organización Política Militar Palestina, que era de Yasir Arafat, componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina en Cisjordania, y Hamas en la Franja de Gaza. Esta división del mando provocó el colapso del gobierno bipartito de la Autoridad Nacional Palestina. Quiero, antes de ir al siguiente bloque, recalcar que muchos palestinos creen que Israel en la actualidad no está interesada en llegar a un acuerdo, sino más bien que su interés es continuar con el control de todo el territorio, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Por su parte, los israelíes creen que las verdaderas intenciones de los palestinos es conquistar Palestina entera y que sus declaraciones oficiales son solo una estrategia temporal, presentando como prueba de eso el aumento de popularidad de Hamas, que ha pedido la incorporación de todo el territorio de Israel. Ok, una pregunta. Si uno de nuestros oyentes preguntara qué es Hamas, ¿cómo lo definimos para irnos ya al último y tercer bloque? Bien, Hamas es una de las organizaciones una de las organizaciones palestinas, la que actualmente domina la Franja de Gaza, después de haber expulsado en el 2007 a la Autoridad Nacional Palestina de allí. Es una especie de grupo o organización construida al estilo de los hermanos musulmanes en Egipto. Esto tiene un componente de ayuda social y tiene un brazo armado. Ese brazo armado es el que siempre enfrenta a Israel y a otros grupos allí. Este grupo tiene como propósito declarado la eliminación física del Estado de Israel. Bien. Ese es uno de sus objetivos principales. Perfecto. Entonces, nada, nosotros vamos a ir ya cerrando la segunda pausa comercial a nuestro último bloque. Quédese con Conexión Global RD porque el plato fuerte, el conflicto de hoy, lo vamos a ver en el próximo bloque. Volvemos en breve. Bueno, como ustedes han observado desde 1948, en ese espacio terrenal no ha habido paz. No ha habido paz porque independientemente de que estén o no en guerra, el conflicto no ha parado. Pero, como decía Alfredo anteriormente, la realidad es que ninguno cree en ninguno. No hay manera de que los palestinos confíen realmente en Israel e Israel confíe realmente en los palestinos, lo cual agrava la posibilidad de entenderse. Hasta la fecha, y es donde vamos a terminar ya este bloque y último, no han parado de haber conflicto, enfrentamiento, que como decía Alfredo, algunos han llegado a guerra,
pero no, casi siempre ha habido un conflicto, en algunos casos bélico. Alfredo, ¿qué pasó con el Israel y los palestinos de hoy, que durante estas 2 semanas han tenido el mundo en vilo? Perfecto. Antes de entrar ahí, quiero dejar, porque Víctor hizo una pregunta ahorita y esta es la parte creo de contestarla, y es con relación a la frontera de Jerusalén o Jerusalén, un tema muy delicado. Las tres principales religiones abrámicas, como decíamos ahorita, o monoteístas, tienen a Jerusalén como un lugar importante en el establecimiento de sus relatos históricos religiosos. Israel afirma que la ciudad no debe ser dividida y debe continuar bajo su control político. Los palestinos reclaman las partes de la ciudad que no formaban parte de Israel antes de la guerra de los 6 días de 1967. En los acuerdos de Camp David del año 2000, Estados Unidos propuso un plan en el que las partes árabes de Jerusalén, o sea, Jerusalén Oriental, se daría el propuesto Estado palestino, mientras que la parte judía de Jerusalén, Jerusalén Occidental, sería retenida por Israel. Además de que los trabajos arqueológicos en el Monte del Templo serían controlados de manera conjunta por los gobiernos israelí y palestino. Ambas partes aceptaron la propuesta en la cumbre, pero no en la práctica. Ellos lo aceptan todo, lo que no lo ponen en práctica. Sí, hay otros hechos que por el poco tiempo que nos queda no vamos a poder tratarlo, como el conflicto entre la Franja de Gaza e Israel del año 2014, que es el más grave hasta ahora del siglo XXI, que dejó decenas, miles de heridos de la parte palestina, miles de heridos, muertos, heridos de la parte israelí, y tremendo. Hasta en su momento, en Naciones Unidas, la Comisión de los Derechos Humanos llegó a emitir una resolución para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. Crímenes de lesa humanidad. Así es. En la más reciente, ¿sí? Háblanos de hoy, del Israel de hoy, Sí. Palestina de hoy. Bien, ¿En qué estamos? ¿Qué detona realmente este conflicto? Sí, en la más reciente versión, el conflicto palestino-israelí en el año 2021, pues ahora actualmente, el mundo ha estado mirando el intercambio de misiles entre israelíes y los palestinos que gobiernan en la Franja de Gaza. La organización Hamas y su brazo armado, las milicias de Esedín al-Qassam, así como la Yihad Islámica Palestina. Mira, esto es importante para que la gente comprenda qué detonó ahora. En las escalinatas que dan a la puerta de Damasco, la puerta de acceso más importante a Jerusalén Oriental, en algunas fechas claves del mes sagrado, el Ramadán, que transcurre en la actualidad, los palestinos acostumbran a abarrotar esas escaleras y pasan gran parte de la noche orando allí. Particularmente lo hacen la noche de Layla al-Qadar, o la noche del destino, que es la noche que, según los musulmanes, Alá decide el destino del próximo año, por lo que en esa noche los musulmanes oran durante toda la noche, invocando piedad y salvación, para que ese nuevo año abunden las cosas buenas y esté desprovisto de cosas malas. Cuando los musulmanes palestinos fueron a esas escalinatas y la encontraron llena de vallas colocadas por la policía para tratar de evitar las reuniones de palestinos israelíes para que no protestaran ante las tensiones que se venían produciendo por el inminente pronunciamiento de los jueces del Tribunal Supremo israelí respecto al desalojo de algunas familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, estalló la primera protesta de los palestinos. Luego procedieron a reunirse grupos de jóvenes palestinos en la explanada conocida para los musulmanes como Haram al-Sharif o el Noble Santuario, y por los judíos como el Monte del Templo. Allí está la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca y el muro de las lamentaciones. Todo esto es parte de la ciudad vieja, asentada en Jerusalén Oriental,
considerada la ciudad más sagrada tanto del judaísmo como del cristianismo que hablábamos ahorita, y la tercera ciudad más sagrada del Islam, tras las ciudades de la Meca y Medina en Arabia Saudita. O sea que realmente el origen de este conflicto último tiene un aspecto religioso. No tanto religioso, tradicional, sino más bien es por los palestinos se sintieron como vejados por las vallas que colocaron en el lugar que ellos siempre oran, pero no era por vejarlo, pero no era por vejarlo, es porque iba a haber un fallo de un tribunal que podía generar violencia. Entonces vamos a ver cómo se mezcla esto. Mira, recuerda que el tiempo ya está casi terminando. Bueno, es como lo sintetizo. Sí. Bueno, ahí los jóvenes en esa emplanada protestaban por las vallas en las escalinatas de la puerta de Damasco cuando irrumpió la policía israelí y la represión fue tan grave que resultaron heridos más de 150 jóvenes palestinos. A eso se sumó que lo que te quería decir sobre lo que tú preguntabas, el día de Jerusalén o día de la reunificación. Esto se celebra porque el 10 de mayo de 1967, tras la guerra de los 6 días, el ejército israelí arrebató Jerusalén Oriental al reino hachemita de Jordania, reunificando la ciudad de Jerusalén por completo bajo gobierno de Israel. Ese día para los israelíes es el día de Jerusalén, mientras que para los palestinos es el primer día de la ocupación de Jerusalén Oriental, lo cual estos reclaman como la capital del futuro Estado palestino. Los palestinos vieron una provocación en la celebración del Día de Jerusalén por parte de colonos judíos y otros manifestantes nacionalistas israelíes. Y es precisamente el detalle principal para la escalada de tensiones que se estaba viendo en Jerusalén. Y en este cuadro, la imagen que se deterioraba ante el mundo era la del Estado de Israel, no la de los palestinos, pese a su agresividad, la que obviamente no se compara con la represión desproporcionada de la policía israelí. Hasta ese momento, el cuadro de los hechos perjudicaba la imagen del gobierno israelí. Sin embargo, la entrada en escena de la organización Hamas, lanzando cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, cambió el escenario. Porque unos años atrás, esos cohetes eran Katyuska, remanente de la Unión Soviética que luego fabricaba Rusia, después cohetes Kazan de fabricación rudimentaria sin sistema de guía que solo podían llegar a ciudades del sur de Israel como Sderot y Ascalón, ubicada muy cerca de la Franja de Gaza. Jamás se empeñó en la mejora y perfeccionamiento de esos artefactos y en esta ocasión sorprendieron a los propios israelíes porque los misiles estaban llegando a Jerusalén y a la misma capital Tel Aviv. No se hizo esperar la reacción de Israel y respondió con una lluvia de misiles a la Franja de Gaza muy demoledora. La mayor parte de los misiles lanzados desde la Franja de Gaza fueron interceptados por el Iron Dome o la cúpula de hierro, el sistema de defensa aéreo israelí. Pero por la gran cantidad de misiles lanzados, más de 4,000, algunos cohetes pasaron e impactaron en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, por lo cual hubo heridos y muertos. Anoche, jueves, a las 8 de la noche, hora de República Dominicana, 2 de la madrugada del viernes, hora de Israel, entró en vigor una tregua entre Israel y Hamas. Esa tregua pone fin a 11 días de escalada bélica que han dejado más de 200 muertos en Gaza y 12 muertos en Israel. Los palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental celebraron en las calles el alto al fuego que valoraron como una victoria contra Israel. Israel, por su parte, no se hizo esperar. También proclamó su éxito al considerar que la campaña militar ha alcanzado logros sin precedentes contra objetivos de las milicias en Gaza. Miren,
Esto deja algunos interrogantes que son buenos para cerrar el bloque. Por ejemplo, muchos nos preguntamos qué buscaba Hamás con estos ataques que generalmente dejan mucho más muertes y grandes destrozos materiales en la franja de Gaza que lo que producen en Israel. Pero sobre todo, si era necesario que Hamás entrara en escena bajo el argumento de defender a los palestinos de Jerusalén Oriental, generando una nueva espiral de violencia. El problema es que cuando Hamas entra en escena, consiguió quitar la atención de aquella imagen deteriorada del gobierno de Benjamín Netanyahu en Jerusalén Oriental y la llevó a la competencia de misiles entre ellos, algo que al final beneficia al primer ministro en funciones, Netanyahu, porque su gobierno estaba cargando pesado con el desprecio internacional, el desprestigio internacional provocado por aquella dura y desproporcionada represión en Jerusalén Oriental. Entonces, estos ataques a los israelíes, estos ataques unifican a los israelíes de derecha, nacionalistas y ultraconservadores en torno a la figura de Benjamín Netanyahu, quien no estaba en sus mejores momentos políticos, tanto así que luego de 4 elecciones no había logrado formar gobierno, lo que lo llevaba a aferrarse al cargo como fuera posible para protegerse de todas las demandas y acusaciones por corrupción y otros cargos que sobre él penden. Para comprender lo que trato de decir, debe entenderse que Netanyahu no es el líder más duro de Israel. A él podríamos ubicarlo en la centroderecha. De hecho, los conservadores y ultraortodoxos lo acusan de flojo. Y no es que lo sea, no es que sea flojo, sino que antes, con mejor escenario político, como él comprendía el precio de no ser prudente ante la comunidad internacional, se manejaba mejor. Pero su momento político ahora, en ese momento era bueno, pero ahora con una imagen deteriorada, eso lo fuerza a ser más duro con Hamás. Y es la razón principal por la cual hemos visto tal crudeza en la respuesta sobre Gaza. Entonces, acciones como la que ha estado efectuando Hamás perjudican los esfuerzos del líder de la oposición, Yair Lapid, laicista de centro, cuya formación política, Ye'ati, llegó en segundo lugar con 17 escaños en las pasadas elecciones legislativas, y a quien el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, le dio mandato para formar nuevo gobierno. Alfredo, sí. Terminando ya el bloque, partiendo de todas las posibilidades de paz que ninguno han cumplido, ¿qué debemos esperar breve entre Israel y los palestinos a futuro? ¿Habrá paz? ¿Seguirán los conflictos? ¿Cuál es la realidad hasta ahora, según las variables que tú manejas? Bueno, mira, difícil conocer si, por ejemplo, en la línea que llevaba para terminar ahí, si ahora Lapid podrá formar gobierno, porque con esta lavada de cara, Netanyahu se ha reivindicado ante los israelíes de derecha, nacionalistas y ultraconservadores, con su accionar desproporcionado contra los palestinos en esta versión del conflicto. Entonces, ese conflicto no tiene solución militar. La solución tiene que ser negociada y es muy difícil que se logre por todo lo que hemos venido viendo. Entonces, para este conflicto, las partes tienen que confiar una en la otra y ellos no confían. No hay confianza. Entonces, tampoco puede ser administrado porque se ha visto como no hay confianza, no puede ser administrado. Entonces, lo más probable es que tú vayas a seguir viendo calma, violencia, una nueva escalada, calma, violencia, indefinidamente, porque no tiene solución militar. Bien, bueno, hasta ahora eso es lo que desde el 1948 ese conflicto nos ha mostrado. Y hasta ahora las variables que pudieran cambiar el entorno no se están jugando. Así que nos preparamos para saber que de igual forma que hace 11 días pusieron el mundo en vilo, pudieran descansar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, 3, 4, 5, pero lo más probable es que volvamos a otro conflicto que ojalá no afecte más de la región de Medio Oriente. Gracias, Alfredo.
por tu participación de hoy en Conexión Global RD, y a usted también, querido televidente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad. Hasta pronto.